Buenas tardes. Hoy nos acompaña doña María Calvo Char. Doña María, le damos las gracias por estar aquí en este curso de liderazgo ético. Doña María es madre de 4 hijos y casada con Pablo hace 29. Profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora visitante de la Universidad de Harvard. Es también profesora visitante en la Universidad William & Mary en Williamsburg, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Presidenta en España de la European Association Single Sex Education. Esto es Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciado. Y es autora de varias monografías y libros sobre aspectos jurídicos y sociales. Por consiguiente, doña María tiene el conocimiento y la experiencia para esta 10ª charla del curso de liderazgo ético, Identidad Femenina, el reto de ser mujer en el siglo XXI. Y doña María, quisiéramos conocer precisamente como esos temas centrales que serán abordados en la conferencia. Y surge una primera pregunta, precisamente en el tema del feminismo. ¿Cuál es la diferencia entre ese feminismo del siglo XX y el feminismo del siglo XXI? Sí, bueno, hay una diferencia muy clara, sobre todo el feminismo, no tanto del siglo XX como el feminismo anterior a la Revolución del 68. Es un feminismo que lo denomina Jutta Burggraff muy gráficamente el feminismo de equidad, porque es un feminismo justo, es un feminismo noble, en el que las mujeres lo que reclaman es algo de justicia, que es la igualdad en derechos, oportunidades y libertades con los hombres, ¿no? Es un feminismo que se inició ya con la Revolución Francesa, porque a la mujer no la declaraban, mejor dicho, la Declaración de los Derechos del Hombre era Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no de la mujer, y que nosotros tenemos en España pues exponentes muy valiosos, como fueron Clara Campoamor, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán. Eran mujeres que querían o que defendieron derechos que los hombres llevaban teniendo ya desde hace siglos, como son el derecho a la educación o el derecho al voto, y no querían perder su feminidad. O sea, querían igualdad con el hombre en el ámbito público. Lo que sucedió es que a partir de la Revolución del 68, y también nos han quedado los flecos ahora a lo largo del siglo XXI, la mujer quiso la igualdad no solamente en el ámbito público, sino que también la exigió en el ámbito reproductivo y biológico, en la intimidad del hogar. De manera que pasamos a otro tipo de feminismo. Es un feminismo, es el feminismo funcional de los sexos, en el que la mujer quiere ser igual que al hombre, de manera que no tenga que tener hijos, lo que llamaba Simone de Beauvoir la tiranía de la procreación. Entonces esto se consiguió con el aborto, que evidentemente es una fractura irreversible en el corazón de la feminidad, y con la anticoncepción. De manera que el feminismo femenino, digamos, que hubo antes de la Revolución 68, se tornó en un feminismo desfeminizante y muy masculinizador, porque la mujer lo que tendió fue a imitar los roles del hombre, a ser más fuerte, más competitiva, olvidando esa esencia femenina que también tenemos. Y precisamente surge una inquietud. ¿Este feminismo se ocupa de la maternidad? Ese fue el gran problema. Realmente ningún feminismo se ha ocupado de la maternidad, ningún feminismo público, o no se han adoptado tampoco medidas, ni siquiera hoy en día, medidas políticas que favorezcan la maternidad. Se destinan muchos millones de euros, demasiados millones de euros, ojalá no se destinara ninguno al aborto, y mientras que las ayudas a la maternidad son mínimas, son absolutamente discretas, casi no se conocen. Feminismo y maternidad parece que son dos conceptos antagónicos, por desgracia, cuando deberían estar muy unidos. El feminismo debería ser el feminismo de la maternidad, porque realmente el feminismo, como dice su nombre, es la defensa de la feminidad, y no hay nada más femenino que la maternidad. La maternidad se transforma en acto, ¿no? Pero la realidad es que todas las mujeres tenemos una huella psicológico-materna ineludible que se puede transformar, se puede traducir teniendo hijos, se puede traducir sencillamente en acoger, acompañar, colaborar, ayudar, comunicar a los que tenemos alrededor, ¿no? La ética del cuidado que decía Jutta Burggraff, o el genio femenino que decía Juan Pablo II. Muy bien. Bueno, hay una diferencia entre la identidad femenina y la masculina. Sí, absolutamente, hay muchas diferencias, ¿no? Por suerte somos distintos, porque al ser distintos nos podemos complementar, claro, y podemos ser colaboradores uno de otro. Somos distintos, pero tenemos mucho que aprender
el uno del otro. Hay unas diferencias biológicas, sí las hay, y hay unas diferencias también culturales. Yo creo que es el juego, como dijo ya Benedicto XVI, es ese equilibrio entre naturaleza y cultura lo que va a dar lugar a un hombre pleno y a una mujer plena, ¿no? Pero es verdad que estamos viviendo un momento, quizás el primer momento de la historia de la humanidad, en el que se niega el fundamento antropológico esencial del ser humano, que es la alteridad sexual. Se niega que exista un dimorfismo sexual, se considera que el hombre y la mujer son idénticos, fungibles, intercambiables, que los niños nacen como hojas en blanco respecto a su identidad sexual, que el sexo no es constitutivo de la persona. Es la primera vez que se niegan diferencias biológicas, por lo tanto es un movimiento, una teoría, una ideología que es absolutamente negacionista, porque contradice lo que establece la ciencia, y la ciencia ha demostrado, sobre todo en las últimas décadas, con la gran revolución tecnológica que ha habido, sobre todo en neurociencia, se demuestra que a partir de la 8ª semana de gestación tenemos un pequeño cerebro de hombre o de mujer, y que cada una de las células de nuestro cuerpo está sexuada. Claro, y en este orden de ideas, ¿todo es naturaleza o se diferencian los sexos por la cultura? Bueno, es un juego de naturaleza y cultura. Nacemos con unas tendencias e inclinaciones innatas. La mujer nace con una fuerte influencia de los estrógenos y la oxitocina, y esa tendencia o esa capacidad de ser madres nos da una especificidad de apertura a la vida, acoger, nutrir, comunicar, mujer humanizadora de la humanidad, ¿no? O de la sociedad, decía Juan Pablo II. Y el hombre, el efecto de la testosterona, pues tiene muchas consecuencias en su fortaleza, en su valentía, en su competitividad, en su capacidad de la defensa del débil, y son digamos, atributos que son muy positivos, pero que se pueden enriquecer también con la cultura y con la educación. Es decir, las mujeres nos hemos hecho, y de hecho nos hemos enriquecido, hemos aprendido mucho de lo masculino, nos hemos hecho más competitivas, más objetivas, y los hombres, por suerte, tenemos una generación de hombres hoy en día que, aparte de ejercer la autoridad, poner límites, establecer la ley simbólica de la familia, también son cariñosos, son emotivos, y eso lo han aprendido de la feminidad, porque digamos que eso no es algo muy propio de la biología masculina. De manera que de ese juego de educación y de naturaleza podemos llegar al equilibrio. Muy bien, se mencionaba la palabra alteridad. Hoy, ¿por qué se niega la alteridad sexual y qué consecuencias precisamente trae esto? Bueno, al negar la alteridad sexual, lo que se pretende es sobre todo eliminar el uso de la razón. Por supuesto, eliminar todo lo que tenga que ver con la tradición judio-cristiana, porque nosotros sabemos que desde el Génesis Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, por lo tanto creó dos personas humanas con un sexo que era constitutivo. Por lo tanto, negar la tradición judío-cristiana, y también ha habido una tendencia a negar la razón, que tiene que ver también con lo anterior, porque nosotros, por las creencias, por la trascendencia, por la formación que hemos traído desde la civilización occidental, con esas raíces judío-cristianas, hemos aprendido, especialmente del cristianismo, a priorizar el amor frente al deseo. Sin embargo, ahora mismo es un momento en el que el deseo se hace prioritario, los sentimientos, las emociones, se niega a la razón, de manera que se favorece que la orientación sexual, el ser hombre, sea mujer, sea una opción personal, es un sentimiento, es algo fluido. Puedes decidir, no tiene por qué haber una concordancia con el sexo físico o fisiológico, de manera que un hombre puede decidir que se siente mujer, una mujer puede decidir que se siente hombre, y hasta, bueno, hay muchísimos géneros, como dicen, en los que se puede uno representar con los sentimientos. Pero bueno, los sentimientos son volátiles. Los sentimientos, digamos que si anulamos la razón y solamente vivimos de sentimientos, como decía Freud, el control de los impulsos es el comienzo de la civilización. Si todos son impulsos, si todos son deseos, sentimientos, emociones, estamos acabando con la propia civilización. Digamos que estamos deshumanizándonos, animalizándonos al fin y al cabo. Muy bien, y bueno, nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para transmitir a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones, el verdadero feminismo? Sí, bueno, yo creo que el verdadero feminismo es el feminismo, yo digo radical porque vamos a la raíz, ¿no? Y la raíz es la esencia femenina, es nuestra biología, ¿no? Es ese genio femenino. Aparte de un feminismo radical, un feminismo femenino, un feminismo maternal, un feminismo de la complementariedad, porque tenemos que tener en cuenta que el hombre nos complementa. Y yo también lo llamo que debería haber un feminismo de la libertad, ¿no? La libertad de opción de las mujeres, que ahora mismo, por ejemplo, está muy mal visto que la mujer se quede en casa y que tenga muchos hijos. Hay como una condena social
y sin embargo yo creo que las mujeres no nos debemos dejar aplastar por ese imaginario social, sino que tenemos que ser libres de carácter y por lo tanto aplicar un feminismo de libertad para poder hacer lo que realmente pensamos que es lo correcto, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los jóvenes? Yo creo que a los jóvenes no hay que, digamos, echarles charlas o darles muchas conferencias, Claro. sino que a los jóvenes lo que hay que hacer es darles ejemplo. Yo creo que si ven a una mujer competente, feliz en su trabajo y que a la vez tiene una familia y está feliz con ella, pues yo creo que ese es el modelo que ellos van a intentar seguir, ¿no? Teniendo en cuenta que ese equilibrio entre trabajo y familia es un equilibrio que siempre va a ser imperfecto, ¿no? La perfección no existe, pero esa sensata imperfección nos va a dar mucha tranquilidad, mucha paz interior y bueno, pues llegar hasta donde podamos, siempre con ayuda de nuestro marido, por supuesto. Muy bien. Doña María, muchas gracias por su explicación, la cual será ampliada en la conferencia. Gracias.